Buenas noches con todos. Bueno, nos vamos a empezar la sesión de la semana uno de la materia de redes de datos uno y pues vamos a revisar una serie de elementos, sobre todo vamos a revisar el material y a continuación también vamos a revisar lo referente a la plataforma virtual, algunos de los distintos tipos de secciones e información importante que deben tomar en cuenta a la hora de realizar eh, o revisar dicha información, por favor. Entonces, vamos a revisar esto inicialmente y pues comenzamos con primero compartir la presentación de dicho material. Sí, para eso, pues, bueno, inicialmente me había olvidado, mi nombre es Henry Recalde y pues voy a ser su tutor o docente durante todo este semestre académico 2020-2020. Sí, ok, vamos a empezar. Voy a proceder a compartir la presentación de los contenidos referentes a la materia de redes de datos 1. Adicional, pues en esta materia se va a trabajar con la plataforma Cisco y en la plataforma Cisco obviamente también hay algunos de los distintos tipos de actividades a realizar que de hecho pues se van a realizar en conjunto con el campus virtual también. De hecho, también en la plataforma Cisco también cabe mencionar que requiere de cierto tipo de actividades que se van a realizar de forma programada durante todo el semestre. Bueno, vamos a empezar con lo referente a esto. En este momento estoy subiendo la actividad y vamos a proceder a tener en la pantalla en este momento la grabación de la misma, de la presentación. Ok. Listo, lo que vamos a ver como elemento inicial, una vez que ya está compartida la pantalla, pues es lo referente a las redes de hoy, ¿sí? Entonces vamos a revisar lo referente a este material. Cualquier aclaración y cualquier cosa puntual será indicado en la presentación y luego procederemos a realizar la revisión de la plataforma, indicando las actividades autónomas que deben realizarlas para poder proseguir con esto, ¿sí? Ok, entonces el capítulo de la exploración de la red, el capítulo inicial, ¿sí? Y pues se va a revisar lo referente a la introducción a redes, ¿sí? Y las redes de hoy. ¿Qué se va a revisar y qué secciones se van a tomar en cuenta? En el capítulo 1 se van a revisar los elementos de elementos de redes conectadas globalmente. Se va a explicar la forma de cómo se utilizan las redes en la vida cotidiana, cómo afectan las redes en forma en que interactuamos o aprendemos o trabajamos o jugamos, explicar la forma en que los dispositivos host se pueden usar como clientes, servidores o ambos. Y también entramos a la parte de los tipos de redes que podemos tener, las redes LAN, WAN e Internet. Se explicará la forma de las topologías y los dispositivos que conectan en la red. En la pequeña y mediana empresa se explicará el uso de dispositivos en la red y se comparará los dispositivos y topologías en una LAN con dispositivos y topologías de una WAN. Importante tomar en cuenta. Describir la estructura básica de Internet. Se explicará la forma en que las LAN y WAN se interconectan. ¿Sí? Y por último, la red como plataforma o como servicios y se explicará las características básicas de una red, cómo admite la comunicación en una pequeña o mediana empresa,
explicar el concepto de una red convergente, qué significa que una red esté convergente y describir los 4 requisitos básicos de una red confiable. Listo. El capítulo, bueno, la sección 1.4 se explicará las tendencias de red, cómo afectarán el uso de redes en pequeñas y medianas empresas. Sí, se explicará el uso de tendencias como BYOD y la colaboración en línea, comunicación de video, computación a la nube, cómo estas están, de hecho, cambiando la forma en que nosotros trabajamos hoy en día. Sí, explicará la forma de las tecnologías de red de uso doméstico, las amenazas y soluciones de seguridad básicas y pequeñas y a gran escala. Se explicará por qué es importante comprender la infraestructura de switching y routing en una red. Obviamente en este CCNA vamos a ir revisando todo ese tipo de aspectos. Listo, entonces vamos a proseguir y bueno, vamos a ver los equipos que están conectados, los elementos conectados de forma global y cómo estos pues afectan a nuestra realidad, a nuestra vida, ¿no? A nuestra cotidianidad. Las redes, ¿cómo afectan a la vida cotidiana? Nosotros vivimos en un mundo donde somos más poderosos juntos que separados. Entonces, bienvenido pues a una red humana. Hoy en día pues nosotros tomamos en cuenta que pues las fronteras se hacen cada vez más pequeñas cuando tenemos el uso de la tecnología y los computadores que nos permiten utilizar la red como tal, ¿no? Es importante que nosotros tomemos en cuenta que pues el uso de tecnologías a su vez nos va a facilitar o nos facilita el uso de o las actividades cotidianas que hoy por hoy realizamos a la hora de nosotros utilizar algún servicio, realizar una actividad y todo eso. Entonces, bienvenido a la red humana como tal, ese sería el concepto, ¿no? La tecnología antes y la tecnología ahora. Hoy día vivimos en un mundo que no imaginábamos hace 20 años. Hace 20 años no imaginábamos que íbamos a tener celulares o dispositivos que tengan la misma capacidad y la misma potencia que un computador hace 20 años. ¿Qué nos faltaría si no tuviéramos internet? Esta es una interrogante bastante grande, ¿no? Eh, entonces, entonces es un hecho que el internet pues nos ha ayudado mucho a romper barreras, sobre todo de la información. Ahora no necesitamos no necesitamos tener este tipo no tenemos que viajar directamente a otro país para poder revisar la información. Podemos revisar la información, podemos comunicarnos de forma inalámbrica con otras personas. Y pues nos dice aquí qué será posible en el futuro cuando se utilice una red como plataforma. La red como plataforma, pues hoy en día la estamos viviendo, ¿no? No teníamos antes dispositivos capaces de tener o prestarnos los servicios que tenemos ahora. Nosotros nos enteramos de las noticias hoy en día de una forma mucho más rápida, ¿no? Que antes. Antes no teníamos tanta comunicación y de hecho no existían elementos como redes sociales que utilizan como tal una plataforma de internet para poder operar. Entonces, no tenemos límites en las redes de hoy. Los avances y tecnologías dice que están ayudando a crear un mundo sin límites, eso es un hecho. La naturaleza inmediata de las comunicaciones desde el Internet fomenta comunidades mundiales. Hoy en día podemos realizar todo tipo de interacciones en Internet. Podemos utilizar el Internet para poder realizar muchas actividades, entre ellas reuniones,
reuniones de tipo de negocios, se puede impartir clases como se lo hace hoy en día en ciertas instituciones, como tal la universidad en la que nosotros trabajamos, utiliza mucho la parte de la tecnología para poder usar como pilar para la educación, ¿no? Que esto sirva como una herramienta muy útil para la educación. Entonces, sobre todo esto es algo que nosotros vamos a ir cada vez teniendo mucho más en adelante en nuestra vida. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir teniendo mucho más incremento de tecnología en nuestra vida diaria. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta eso. Las redes respaldan la forma en que aprendemos. Había hablado un poco pues, que la universidad se tomaba muy en serio el uso de tecnologías y el uso de la información como tal para el hecho de establecer un modelo de enseñanza-aprendizaje, que es lo que se ocupa, ¿no? Entonces ya no tenemos que estar en la escuela para tomar clases, ni tampoco hay que estar en el aula para tener un maestro. Hoy en día, pues nosotros utilizamos este tipo de herramientas para poder ofrecer eh, los conocimientos a través de la misma, ¿no? Entonces, podemos tener aulas virtuales, clases virtuales que nos permiten eh, tener un ambiente, sobre todo, muy cercano con los estudiantes y docentes. De hecho, no habría la barrera de que tengamos que viajar para dar clases, o si es que alguien tiene que realizar o dar una clase en otro país, puede hacerlo tranquilamente utilizando sobre todo la tecnología, ¿no? Entonces, no, esto también es algo que nos ayuda, sobre todo como tal, a los docentes para poder nosotros tener o vislumbrar algo muy importante, que es el uso del espacio virtual a la hora de impartir clases, ¿no? Entonces, algo también importante, sobre todo con el uso de la tecnología, es el uso de los recursos, ¿no? Entonces, siempre es importante que los recursos sean de una forma correcta administrados. Recordemos que hoy nosotros contamos con redes sociales, que contamos con una serie de elementos, contamos con elementos web 2.0 que nos permiten a nosotros mismos crear los, sobre todo los, eh, los entornos virtuales de aprendizaje para poder eh, conllevar con esto pues nuestro aula y nuestro conocimiento, ¿no? Importante, las redes respaldan a una plataforma en la que trabajamos. La globalización de Internet da a las personas lo que nos dice la capacidad de informar, la información a la que el mundo puede acceder, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Nosotros somos creadores de contenido y el contenido lo creamos, pero utilizamos un medio que es el Internet. Distintas formas de comunicación, mensajes de texto, WhatsApp, redes sociales, herramientas de colaboración, entradas, wikis y podcasting nos van a permitir tener información. Hoy se habla mucho de todo este tipo de información y algo que se denomina el Big Data. El Big Data pues nos va a permitir establecer sobre todo algo referente a a lo que se indica pues a la información que nosotros producimos día a día, ¿no? Entonces es importante que nosotros eh, contemplemos este tipo de elementos, ¿sí? Y pues tengamos en cuenta para eh, la creación de nuevos contenidos, ¿no? Entonces, el Big Data va a ser toda la información. Las personas somos capaces de producir información, y esta información que producimos va a estar en la red, va a podernos indicar todo este tipo de elementos. Sí, las redes respaldan la forma que trabajamos, sí, son un apoyo. Nosotros utilizamos mucho las redes para poder trabajar, reuniones en línea, utilización de videoconferencias, nos ayudan a evitar costos y de hecho viajes prolongados a la hora de realizar una capacitación o una reunión, o realizar pues eventos de negocios, ¿no? Entonces la capacitación de los empleados es más rentable porque ya no tengo que estar enviando a un empleado que se capacite en otra parte del mundo. Sí puede hacerlo mediante videoconferencia y pues rendir pues toda la información, tener toda la información disponible y poder realizar todo este tipo de
actividades mediante las videoconferencias y videollamadas. Entonces, algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que las redes nos respaldan en ciertos aspectos, en la vida cotidiana, nos respaldan en el espacio donde aprendemos y nos respaldan en el espacio donde trabajamos, apoyándonos como tal, utilizando como tal la tecnología. Entonces, el uso correcto de la tecnología es lo que nosotros nos permite tener o el avance de la tecnología como tal, ¿no? El uso responsable de la misma. Entonces, las redes también nos respaldan en la forma que jugamos. Ahora nosotros podemos escuchar música, ver películas, leer libros, sí, descargar material, sí, y todo con una simple conexión, ¿no? Entonces, para un acceso sin conexión en el futuro, ¿no? Entonces nosotros podemos descargar películas, ¿no? Tranquilamente podemos utilizar eh, plataformas como Netflix, como Amazon Video Prime y una serie de elementos más que nos permiten tener todo ese tipo de información. Podemos permitir juegos en línea. Antes no era posible jugar en línea. Ahora, con un buen ancho de banda, podemos conectarnos, ver una película, jugar en línea, ¿sí? O realizar descargas de material, ¿no? Que de hecho, pues, sin necesidad de ir a una biblioteca podemos revisar todo esto, ¿no? Entonces las redes también mejoran las actividades sin conexión, ya que en algunos casos, hablemos de Netflix, si yo quisiera ver una película, la descargo previamente y puedo ir en un viaje y ver dicha película sin necesidad de haber descargado todo esto, ¿no? Entonces, importante tomar en cuenta, ¿no? Importante tomar en cuenta. Entonces, las redes también nos amplían la posibilidad de crear comunidades globales para establecer una variedad de intereses y pasatiempos. ¿Cómo se juega en Internet hoy, no? Hoy jugamos, ingresamos a un juego y podemos tranquilamente poder interactuar con otras personas y pues no solo realizar el juego, sino también poder utilizar una comunicación acerca de todo lo que estamos en ese momento atravesando o utilizando con respecto a ese servicio. Importante, aquí hay una investigación de herramientas de colaboración. Sí, aquí va a haber una tarea en el campus virtual en la cual pues ustedes van a realizar una investigación de dichas herramientas y pues se va a realizar utilizando un laboratorio. Ahí todo estará en el campus virtual. Al final de la clase les voy a indicar dónde se encuentra este tipo de elementos para que puedan revisar. Ok, vamos a continuar. Ya. En el aprovisionamiento de redes de recursos de una red tenemos muchos elementos. Tenemos redes domésticas, tenemos redes pequeñas, redes de oficinas, redes grandes y redes mundiales. Pues de hecho vamos a tener en distintos tipos de elementos, ¿no? Entonces, para esto nosotros tomamos en cuenta que las redes domésticas nos permiten conectar computadoras a internet, televisiones inteligentes, smartphones, tablets y cualquier otro elemento, ¿no? A una conexión de internet. Entonces, eso tomar en cuenta, ¿no? Cuando nosotros, cómo definir o cómo tomar, cómo discernir o cómo definir los espacios que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, los tamaños son de acuerdo a distintos elementos, ¿no? Ok, vamos a tener redes también pequeñas, ¿sí? En las cuales nosotros podríamos tener un espacio en el cual pues ya tengamos más de un dispositivo o más de ciertos dispositivos con los cuales podemos conectarnos directamente, ¿no? Conectarnos directamente. Entonces, vamos a tener oficinas pequeñas que nos permiten que una computadora en oficina comparta recursos, se conecte a una red corporativa, podamos compartir recursos como impresoras, archivos, algo pequeño en la cual pues no necesitamos de hecho demasiados dispositivos.
de red para poder hacer esto, ¿no? Y también vamos a poder tener redes medianas a grandes que incluyen lugares como cientos y miles de computadores interconectados, y esto pues ya hablamos de empresas en las cuales pues nosotros tenemos ciertos tipos de roles, servicios y sobre todo espacios físicos, ¿no? Y pues la red como tal, las redes mundiales o el internet, que son computadores que están conectados entre ciertos continentes y nos permiten que la información que nosotros vemos en internet sea difundida. Importante el aprovisionamiento de recursos de una red, como son los clientes y servidores, y esto es importante nosotros tomar en cuenta. Cada terminal, cada cliente debe conectarse a un determinado servicio y para eso requiere de un servidor. Los servidores son computadoras o son computadoras especializadas que nos permiten conectar sobre todo a nuestros dispositivos a un determinado servicio y nos permiten tener servicios como correo electrónico, servidores web, servidores de archivos, servidores de impresión, servidores de, hablemos de plataformas, de sistemas, hablemos de servidores de resolución de nombres, hablemos de servidores de asignación de direcciones IP. Entonces es importante tomar en cuenta, ¿no? Y los clientes, de hecho, son computadoras que consumen o envían solicitudes para, para cubrir todo este tipo de elementos como el uso de dichos servicios, ¿no? Entonces, los clientes envían o solicitudes y los servidores son quienes proveen de o sobre todo contestan estas solicitudes de información para poder eh, cubrir las necesidades que tienen los clientes. Todo esto está armado en una infraestructura que, pues, sobre todo tenemos dispositivos como switch o routers que nos permiten la interconectividad, ¿no? Entonces es muy importante cuando tenemos este tipo de elementos reconocer qué es un servidor, para qué está un servidor, quién es un cliente, qué hace el cliente, cuáles son los roles de cada uno. Aprovisionamiento de recursos entre pares. Nosotros podemos tener, en el caso de las redes pequeñas, tener la posibilidad de ejecutar o de compartir servicios a determinados clientes, ¿no? Sin embargo, pues esto nos permite tomar en cuenta ciertas limitaciones. Cuándo ocupar un uso compartido de archivos, un uso compartido de impresoras. Pues realmente no todos los servidores, a diferencia de este tipo de recursos o aprovisionamiento de recursos, los servidores están hechos para soportar una gran cantidad de peticiones. El uso compartido de recursos de una estación o un cliente es limitado y por eso es usado por lo general en redes pequeñas o en casas para con el objetivo también de realizar una especie de servidor pequeño con el cual pueda cubrir las necesidades de una red pequeña. No es aconsejable hacer ese tipo de elementos cuando tengo redes grandes, ya que pues si mi objetivo es compartir información a todos, pues debo tener un servidor que me permita proveer, que me permita tener la capacidad funcional de darme el soporte necesario para el uso de mis servicios o los servicios que estoy prestando y que pues tenga la capacidad de soportar todo este tipo de redes o este tipo de peticiones, ¿no? Entonces las ventajas de la red entre pares es fácil de configurar, es menos compleja, cuesta menos y pues desventajas, no cuenta con una administración centralizada, no es tan segura, no es escalable, no tiene rendimiento, tiene un rendimiento más lento. Y al hablar de que no es escalable, pues mm, nosotros tenemos la posibilidad de que no podría tener la posibilidad de compartir, supongamos, unos 100 personas, a 100 personas, a 1000 personas, ¿no? Pues
obviamente, si voy compartiendo a más personas, eso va a tener una consecuencia con respecto al rendimiento de la estación que está compartiendo. Entonces, no sería adecuado si es que voy a compartir a muchas personas, pues usar ese computador, pues ya no tendría la posibilidad de usarlo como tal como estación de mi trabajo, ya que eso lleva a consecuencia de que el consumo de recursos al mismo pues puede afectar el rendimiento o pues la ejecución, sobre todo como tal de lo que yo quiero hacer como tal en esa estación, ¿no? Entonces, si yo pido conectarse a varios usuarios, eso va a verse reflejado en el rendimiento del computador. Ok, vamos a ver los distintos tipos de redes que nosotros tenemos. Muy importante, las redes LAN, las redes WAN y también la red global que es denominada Internet. Ok, vamos a tener una descripción general de los componentes que tenemos en una red. Muy importante antes de hablar. Tenemos tenemos dispositivos en una red, tenemos dispositivos con los cuales nos permite realizar la interconexión. Y aquí tenemos sobre todo dispositivos que se conectan mediante un medio físico, un cable o un medio inalámbrico, ¿sí? Entonces, la infraestructura de red tiene tres categorías de componentes: los dispositivos, los medios y los servicios. Si hablamos de dispositivos, estamos hablando del hardware como tal, ¿sí? El medio, pues vendría a ser el medio físico, el medio inalámbrico y los servicios como tal, el servicio web, internet eh, y cualquier otro más que podamos mencionar más adelante, ¿sí? Entonces, los componentes de una red tenemos terminales, en los cuales los terminales van a ser desde donde se escribe un mensaje o se origina el mismo. Los datos se originan con un dispositivo final y fluyen por la red y llega a un dispositivo final. Entonces los terminales utilizan sobre todo un dispositivo para poder realizar la petición o la comunicación, ¿sí? O la solicitud de alguno de los servicios que nosotros tenemos. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esto a la hora de diferenciar, ¿no? Los componentes de la red, pues tenemos los terminales. Habíamos visto en la anterior diapositiva que tenemos los dispositivos. Los dispositivos forman parte, o más bien dicho, dentro de los dispositivos tenemos los terminales. Sí, y en los terminales tenemos los elementos como tal que nos permiten emitir o solicitar un mensaje desde el cual escribimos un determinado solicitud a un servicio. Los dispositivos de red intermedios, y entre los dispositivos de red intermedios nosotros tenemos lo siguiente. Sí, los anteriores en dispositivos finales, ¿no? En los cuales se realizaban todas las acciones. Un dispositivo de red intermedio es un dispositivo que permite interconectar terminales a una red. Y pues en estos tenemos los switch, los puntos de acceso inalámbricos, los routers, los firewalls, los cuales nos van a permitir realizar una determinada acción cada una, ¿sí? Algunos elementos nos permiten conectar de forma inalámbrica, como son los routers inalámbricos. Los switches nos permiten conectar de forma cableada, ¿sí? Y la administración de datos que fluye en una red también es en función del dispositivo intermedio. Entre ellas tenemos los siguientes: volvemos a generar y transmitir señales de datos, conservamos la información acerca de las rutas o caminos que tenemos en una red o una internetwork y notificamos a los dispositivos de errores o fallas de comunicación. Entonces, los dispositivos intermedios nos permiten realizar la gestión del tráfico que yo voy a realizar en una red. Se encargan de permitirme la comunicación de un lugar a otro. Se encargan de conocer el camino para llegar desde un origen a un destino y también nos permiten notificar los dispositivos o errores y las fallas que podríamos tener en la comunicación entre las redes. ¿Sí? Esto es importante y cabe mencionar que esto nos va a permitir, sobre todo, conocer qué dispositivos intermedios podríamos encontrar en nuestra red.
Entonces, bueno, vamos a ver los componentes de la red, del medio de red que tenemos. Entonces, en la comunicación, nosotros podremos encontrarnos con distintos tipos de medios para poder transmitir. Entre ellos nos encontramos con el medio como tal como el cobre, en donde tenemos nuestros cables de red, ¿sí? Y también tenemos la posibilidad de tener distintos tipos de cables a medida que pues nosotros queramos mejorar la calidad del mismo, pero es importante tomar en cuenta los medios de red. En el medio de cobre, pues nosotros encontramos con el cable UTP, en el cual pues nos permite, es el más común y el que más utilizamos para la comunicación entre redes, y pues tenemos que este está formado por hilos metálicos dentro de cables tales como cobre, ¿sí? Y vamos a tener otro tipo de medio de comunicación como la fibra óptica. Este medio de comunicación como la fibra óptica es un medio un poco más costoso, pero a su vez nos permite o nos garantiza una mejor estabilidad y sobre todo una menor atenuación con respecto a la distancia de transmisión. Sí, es muy importante tomar en cuenta la fibra óptica, pero también hay que tomar en cuenta el factor económico y el factor costo a la hora de utilizar este tipo el, como la fibra óptica, ¿sí? La fibra óptica está compuesta de vidrio y tales como cables y, y cables de fibra óptica, y lo que nos permiten son transmitir haces de luz a la hora de utilizar el medio, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que la fibra óptica nos permite tener una mayor cantidad de cobertura con lo que se refiere a eso, ¿sí? También tenemos el medio inalámbrico. El medio inalámbrico, uno de los más usados también, creo que la mayoría sobre todo en lo referente a los hogares, se utiliza mucho, sobre todo por la versatilidad y sobre todo por la facilidad y el uso y la falta de bueno, y el uso del espacio que tenemos y sobre todo por no podría decirse la falta, sino el no uso de cables, nos permite una comunicación inalámbrica. El medio inalámbrico nos va a permitir sobre todo la comunicación en en el espacio que nosotros tenemos. Obviamente también tiene una limitación, es el espacio y sobre todo la distancia, ¿no? Y también los obstáculos. Hay que tomar en cuenta que el medio inalámbrico, pues a su vez, pues si tenemos muros demasiado grandes se utiliza concreto, pues no atraviesa su señal y eso pues causa el problema de no llegar a tener una buena cobertura. Es uno de los usos más adecuados del uso inalámbrico. A su vez, también es un medio inseguro, ya que pues al estar expuesto a un medio físico como el aire y pues que todo el mundo tiene acceso sin ningún tipo de restricción, es posible que, si es que no se cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, se pueda tener inconvenientes con respecto a seguridad y robo de información. Entonces, por eso es importante tomar o mencionar estos tipos de medios que nosotros tenemos y sobre todo hacer un énfasis en que este tipo de medios inalámbricos también debería tomarse en cuenta o referirse un poco a a lo que es el tema de seguridad. Ok, la representación, perdón, con los diagramas de red. Los diagramas de red con frecuencia nos permiten representar la topología de nuestra red y se utilizan símbolos bastante característicos. Y es importante que nosotros sepamos diferenciar entre cada una de ellos. Es importante también ver la representación desde los dispositivos que tenemos en la parte derecha y pues sus términos, cómo se denomina una tarjeta de interfaz de red, cómo se denomina un puerto físico, qué es una interfaz y cada uno de estos terminales va a tener dichos elementos, ¿no? Como una interfaz de red, un puerto físico, una interfaz. Vemos en las terminales que tenemos computadores de escritorio, computador portátil, impresora, un teléfono IP, una tablet inalámbrica, terminales de telepresencia,
en dispositivos terminales, en dispositivos intermedios, los que habíamos mencionado antes, como switch, routers, dispositivos de firewall, routers inalámbricos, ¿sí? Y todo tipo de elementos que nos permita realizar la gestión y comunicación de la información, ¿no? Los medios de red, vamos a tener medios inalámbricos, medios LAN, medios WAN, que nos van a permitir también ser representados. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta la representación de estos símbolos a la hora de verificar la información que nosotros estamos mostrando en nuestra topología. ¿Por qué es importante la topología? Porque la topología a su vez nos va a dar la posibilidad de representar cómo nosotros queremos, cómo nosotros tenemos nuestra red en nuestro, ya sea en nuestro lugar de trabajo y todo esto. Y esto nos va a permitir también a la hora de representar o tener diagramas de esto, de que nuestra red tenga la posibilidad de ser mantenible, es decir, que alguien pueda dar mantenimiento en el caso de que se requiera o pues saber dónde se encuentran nuestros dispositivos con debidos elementos, sobre todo, o simbología adecuada. ¿Cómo tenemos nosotros los diagramas de topología? Tenemos dos tipos de diagramas, la topología física y la topología lógica. Las diferencias de estos dos diagramas son basados obviamente en la ubicación física de dispositivos y pues los otros con respecto al direccionamiento. Si vemos en la topología física, nos dice en qué ubicaciones se encuentra cada uno. Dice uno las salas de servidores, la clase 1, la clase 2, piso 1, piso 2, y eso nos indicaría cómo está la topología física. En cambio, la topología de lógica nos indicaría cómo están organizados los dispositivos con respecto a la red o las direcciones de red. Sí, eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no? No necesariamente, pues nosotros tenemos en todos, digamos, si yo tengo una red de administrativos, una red de docentes y una de estudiantes, puede que tenga 5 pisos y en los 5 pisos utilice utilice las 3 redes, ¿no? En cada piso utilice las 3 redes. Entonces, físicamente, pues puedo decir que se encuentra el piso 1, la red del piso 1, la red del piso 2, del piso 3, pero lógicamente yo puedo decir que tengo una red de administrativos, una red de docentes y una red de estudiantes. Entonces, todo va organizado en la forma física, ubicación, y la forma lógica, cómo están organizados las direcciones de red o la red a que pertenece cada uno de los dispositivos. Los tipos de redes que nosotros nos podemos encontrar, la red de área local o LAN, que abarca una red de área pequeña geográfica, que es propiedad de la persona, departamento, institución a quienes operan dicha red. La red WAN o una red amplia que me permite tener una red de una gran área geográfica y por lo general cuenta con un proveedor de servicios que nos permite el enlace de última milla o la comunicación utilizando una nube o el internet. Otros tipos de redes que podemos encontrarnos también, la red de área metropolitana, que por lo general utiliza una red de una ciudad o un distrito, ¿sí? La red inalámbrica, que es una red que utiliza pues el aire como tal y pues es utilizada también como una red inalámbrica local, y la red de almacenamiento o SAN, que también es conocida como una red para uso de almacenamiento, que pues es utilizada por algunos servidores para guardar información de archivos o información importante. Entonces, muy importante que tomemos en cuenta y sepamos diferenciar los distintos tipos de redes que nosotros podemos tener, la red LAN, la red WAN y pues las otras redes que son parte de la red LAN, ¿no? Como la MAN. La MAN es una metropolitana, la LAN que sí es una red LAN y pues la red de almacenamiento que también puede ser una red LAN y que forma parte de una red local. Las redes de área local se caracterizan, tienen 3 características muy importantes, abarcan una pequeña área geográfica como una casa, un terreno, un campus, un edificio,
Y por lo general, pues dice que la administración está a cargo de una organización o persona. Eso nos definiría una red de área local. Y proporciona un ancho de banda de alta velocidad a los terminales y dispositivos intermedios dentro de la red. Ojo, dentro de la red. El ancho de banda dentro de la red es muy distinto al ancho de banda que yo tengo hacia fuera, hacia el Internet, ¿no? Entonces, la red de área local, pues, va a tener un ancho de banda bastante grande de forma local, es decir, para comunicarme desde un computador dentro de mi misma red, va a tener un ancho de banda, pues, que requiera, pues, o que más bien dicho, que es de alta velocidad, ya que pues están trabajando bajo un mismo cableado o una misma red física o una misma red lógica podría ser, y que pues utilizan dispositivos que están dentro de un mismo espacio físico común, y esto pues a su vez nos ayuda a que pues nosotros tengamos la posibilidad de, eh, de tener anchos de banda bastante grandes para uso local. Sí, ojo, no se habla de un uso hacia afuera, ya que pues el uso hacia afuera es copado por el Internet o por el proveedor de servicios, que nos permite, obviamente, la comunicación, ¿no? Vamos a tener las redes amplias o WAN. Y aquí pues ya nosotros dependemos de un proveedor de servicios. El proveedor de servicios nos va a permitir la interconexión mediante la nube entre ciudades, entre países o pues entre distintos lugares geográficos. ¿Sí? Por lo general, la administración está a cargo de varios proveedores de servicios, porque puede que yo en mi red o haya contratado varios servicios que pues utilicen sobre todo, utilicen redundancia de datos y yo permita a los usuarios que se comuniquen de distintos proveedores de servicio en el caso de que de que uno falle, ¿no? Entonces la administración está a cargo de varios proveedores. Normalmente las redes WAN proporcionan enlaces de velocidad más lenta que las LAN, obviamente porque nosotros tenemos una comunicación que utilice pues alguno de los canales como satelital, radiofrecuencia o algún otro medio para poderse comunicar. Entonces, de acuerdo a esto y de acuerdo a la capacidad que yo o al plan que yo contraté, pues esto va a requerir o va a ser de menor velocidad que una red LAN, ¿no? Entonces, por eso es que nos encontramos con que el ancho de banda cuando contratamos un servicio, ya sea de una red de mi casa, hacia el proveedor de servicios, pues es un poco más lento con respecto a la red, si es que yo creo una red local, ¿no? Entonces, todo este tipo de características lo que hacen es, eh, sobre todo, tomar en cuenta y diferenciar cuál es qué es la característica de una red LAN, cuál es la característica de una red WAN. ¿Sí? Importante diferenciar este tipo de cosas, ¿no? El Internet como tal, el Internet, intranet y redes de extranet. ¿Qué es el Internet? Es el conjunto mundial de redes. Aquí están pues todas las redes, todos los continentes conectados mediante distintos medios, cables submarinos, satélites, radiofrecuencias y una serie de elementos más que nos van a permitir sobre todo la comunicación. Las redes se conectan entre sí y pues las LAN mediante redes WAN y a su vez las WAN se conectan entre sí a otras redes mediante distintos tipos de elementos. El Internet no pertenece a ninguna sola persona o grupo, sin embargo se crearon grupos para ayudar a mantener la estructura, sobre todo la estandarización, la regulación y sobre todo algunos elementos que pues son necesarios que pues todos se apeguen a los mismos, ¿no? Como son la estandarización de nombres de dominio, como son la distribución de direcciones IP, como son los distintos tipos de sectorización de la información, ¿sí? Y leyes que cada país puede tener. Entonces es importante que este tipo de elementos pues sea totalmente regulado y los entes que regulan eso son el IETF, ICANN y IAB, que más adelante pues también vamos a mencionarlos y pues decir de qué se encarga cada uno. Las redes intranet y las redes extranet, las redes intranet
son una red internet solo o local, es decir, yo ofrezco servicios web solo dentro de la empresa, es decir, si alguien quiere de otro lugar conectarse a ver mi intranet, no va a poder hacerlo, solo van a poder trabajar elementos o sobre todo colaboradores de la misma organización y no van a poder visualizar. El extranet por lo general creo para proveedores, colaboradores o quienes desee crear un canal para que puedan utilizar. Sí, y el Internet, obviamente el mundo, ¿no? Entonces yo puedo crear aplicativos que sean solo para Internet. Por ejemplo, los bancos utilizan este tipo de elementos, como por ejemplo los bancos tienen su sistema intranet solo para el uso dentro de los bancos, en donde solo se las plataformas de los bancos son quienes utilizan dentro de los bancos, dentro de su red local, el extranet de pronto para utilizar con proveedores o colaboradores y el internet donde todo el mundo accede a sus servicios solo mostrando la información necesaria y no toda, ¿no? Entonces no todos tienen acceso a esto, pues a diferencia del internet, el internet es un conjunto privado de redes, LAN y WAN, y que permite a la organización acceder a miembros, unas personas con autorización. Y la organización puede utilizar la red de extranet para proporcionar el acceso seguro por parte de personas que trabajan en otra organización. Para eso se utiliza VPNs y una serie de elementos más que van a permitir sobre todo la conexión de forma privada y sobre todo con permisos. Existen varias tecnologías de acceso a Internet. Existen varias formas de conectar usuarios y organizaciones de Internet. Los servicios más usados y los que utilizamos como servicios domésticos incluyen un ancho de banda por cable o banda ancha por línea digital o redes WAN inalámbricas y servicios móviles. Por lo general, esto es lo que utilizamos en nuestros hogares. Las organizaciones también necesitan conexiones más rápidas para admitir los teléfonos IP y las videoconferencias y el almacenamiento dentro de los datos. Y por lo general los proveedores de servicios son quienes proporcionan las interconexiones a nivel empresarial y pueden incluir distintos tipos de elementos. Entonces nosotros tenemos distintos tipos de formas de acceder, de formas domésticas utilizando proveedores de servicios, de formas corporativas en la cual pues necesitamos un ancho de banda mucho más grande y pues dichos proveedores proporcionan distintos tipos de conexiones, ¿no? Proveedores de servicios para hogar o proveedores de servicios para empresariales. Y esto nos podemos dar cuenta a la hora de nosotros realizar una contratación de un servicio, ¿no? Nos piden, tenemos una sectorización que es para lo que es el público en general, o personas y empresas, ¿no? Obviamente las empresas necesitan otro tipo de información y sobre otro tipo de anchos de banda y sobre todo otro tipo de trato con respecto al mismo, ¿no? Y otro tipo de costos, ¿no? Entonces todo esto está tomado en cuenta a la hora de utilizar, ¿no? ¿Qué conexiones tenemos para Internet, para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar? Tenemos cable, tenemos el DSL, red celular, satélite e Internet por acceso telefónico, de las cuales la última pues ya no se utiliza, ¿no? El cable y ancho de banda elevado por siempre, en el ancho de banda elevado siempre está encendido en una conexión a internet ofrecida por proveedores de televisión y cable, ¿no? Eso es lo que por lo general utilizamos, donde los proveedores de cable como TV Cable, Claro, pues nos proporcionan este servicio. Tenemos el DSL de ancho de banda un poco más elevado, en donde se utiliza una conexión de pronto utilizando elementos como fibra óptica, también se ejecuta vía telefónica, ¿sí? La red celular también es importante, también hay proveedores que utilizan red celular, ¿sí? Para proveernos un módem celular y obviamente tendremos cobertura por donde pues tengamos dicha red celular, es decir, donde haya cobertura celular, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto. También tenemos internet por acceso telefónico y por lo general este tipo de acceso telefónico casi ya no es ocupado. Antes se utilizaba mucho esto, digamos, hace unos 20 años más o menos, ¿no? Y el satélite, uno de los grandes beneficiarios, o sobre todo, digamos, tiene una buena cobertura o nos ayuda a beneficiar a muchos sectores, ya que
podemos llegar a donde proveedores de Internet no pueden llegar. Y obviamente utilizando la señal de satélite, ¿no? Aquí no se necesita ningún tipo de cables, solo una antena receptora que nos permita receptar la información del satélite y pues tendríamos ese acceso, ¿no? Utilizando el medio. Conexiones a Internet empresariales. Es posible que tengamos conexiones corporativas que necesiten ancho de banda mucho más elevado, conexiones dedicadas, administradas, es decir, por lo general en las conexiones que nosotros tenemos de hogar, en las anteriores vistas, pues nosotros vemos que el tipo de conexiones que tenemos puede ser un tipo de conexión en la que sea compartido con varias personas del sector, ¿no? O sea, mi ancho de banda no solo dedicado para mí, sino es utilizado por varias personas. Entonces, este ancho de banda me permite la comunicación eh, compartida. En cambio, si tenemos las conexiones de Internet empresariales ofrecen líneas dedicadas, es decir, yo tengo un canal disponible solo para mi empresa, circuitos reservados dentro de la red del proveedor, servicios que conectan oficinas con redes de comunicación, voz, datos privadas, ofrecen canales exclusivos. La red WAN y Ethernet amplía la tecnología de acceso LAN y WAN. Tenemos DSL utilizando varios formatos y pues muy importante también se utiliza elementos como sobre todo el satélite. Satélites también o enlaces satelitales son usados por proveedores, sobre todo por proveedores o por empresas que requieren o tienen interconectividad entre varios países, sobre todo para poder establecer un canal dedicado para conectarse con sus distintos tipos de colaboradores en todo el mundo. Aquí hay un packet tracer que hay que hacer, también ya les voy a indicar. Este packet tracer es un programa, bueno, es como tal una ayuda, un programa que nos permite hacer la simulación, sobre todo de un, se podría decir, de un escenario de red y podemos tener como tal un programa de software que nos ayudará con, con una simulación de algo antes de llevar esto a producción. Es muy importante y bastante interesante el uso de este tipo de elementos. Se puede experimentar comportamientos de la red, crear redes, encontrar preguntas, respuestas y sobre todo tener un ambiente de simulación, ¿sí? Que a veces al entrar a la hora de realizar un ambiente de producción, pues no podemos experimentar, ¿no? Y a veces en producción no podemos nosotros realizar algunas acciones ya que eso puede implicar en la suspensión de servicios y el corte de algunos de ellos. Entonces, con el Packet Tracer, nosotros podemos simular un ambiente, crear escenarios y sobre todo también tener la posibilidad de que pues podamos realizar cambios y pues una vez que hagamos los cambios, una vez que hagamos todo este tipo de cosas, poder ese tipo de elementos replicar a su vez en, en nuestro ambiente de producción. Muy importante tomar en cuenta este tipo de herramientas que nos permite hacer esto. Sí, el Packet Tracer nos permite también hacer una representación de red, ¿sí? Explora una forma, cómo sirve una herramienta de creación de modelos, de representación de red. El modelo de red que está actividad incluye muchas tecnologías, deberá dominar en sus estudios. Esto ustedes van a tener que revisarlo, ¿sí? Y es importante, no es complejo. Esto lo pueden descargar una vez que se les inscriba en sus plataformas de NetAcad y para que puedan realizar todo este tipo de elementos o sobre todo esta simulación, ¿no?
Listo, vamos a ver la red como una plataforma. Muy importante cuando revisemos la red como una plataforma. La red como una plataforma nos va a permitir tomar en cuenta ciertos aspectos como ver la posibilidad de que nuestra red nos establezca servicios y estos servicios sean sobre todo eh, utilizados en nuestra, en nuestra red y pues la red como tal pues nos pueda servir para divulgar dichos servicios, para utilizar dichos servicios y crear nuevos servicios en nuestra red. Sí, las redes tradicionales separadas. Podemos tener este tipo de elementos. Un ejemplo es tener una red que puede ser una escuela una escuela hace 30 años. Algunas aulas contaban con conexiones por cable, redes de datos. Esas mismas aulas contaron con conexiones por cable para redes telefónicas y conexiones por cable por separado para el video. Cada una de estas redes utilizaba distintas tecnologías para soportar señales de comunicación y un conjunto de reglas totalmente diferente. Sí, los dispositivos que podemos usar en nuestra red pudieron haber sido distintos tipos de medios y sobre todo distintos tipos de dispositivos a la hora de utilizar nuestra red. Importante, cuando nosotros utilizamos una red, debemos tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Una red, bueno, una red de la que vimos anteriormente, pues es una red tradicionales, todas están separadas, distintas tecnologías, distintas reglas. Y hablamos de algo muy importante que es una red convergente. ¿Qué significa una red convergente? Que las redes que transportan múltiples servicios, pues pues estos sean un solo enlace, incluidos en todas voz, datos, video. Como vemos en el anterior caso, teníamos una red para dispositivos, una red para telefonía y una red para comunicaciones de video, por ejemplo. Entonces, hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de que todo esto esté en una misma red, bajo una misma administración y sobre todo por un mismo medio. Las redes dedicadas y las redes convergentes pueden proporcionarnos la posibilidad de que tengamos voz, dato, video entre distintos tipos de dispositivos y a través de la misma infraestructura de red. La infraestructura de red utiliza el mismo conjunto de reglas y normas, ¿sí? Y pues a esto que nosotros tenemos bajo una misma administración, bajo un mismo medio y sobre todo que todas trabajen bajo un mismo ancho de banda o sobre todo una misma red, se denomina las redes convergentes. En en la práctica de laboratorio también va a haber una investigación de servicios convergentes en donde se verificará los distintos tipos de proveedores de servicios, los proveedores convergentes, como las compañías locales y públicas o instituciones usan tecnologías convergentes para poder tener todo en un mismo escenario, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos la posibilidad de que nuestras redes estén bajo un mismo elemento, ¿no? Algo importante también cuando nosotros utilizamos una red es tomar en cuenta esta arquitectura de red. ¿Qué es una arquitectura de red? Una arquitectura de red nos va a permitir tener los siguientes elementos. Para que una red sea confiable, para que una red cumpla con ciertos elementos como que tengamos calidad, de que tengamos la posibilidad de que nuestra información esté correcta,
pues nosotros vamos a tener que tomar en cuenta ciertos elementos. Primero, la tolerancia a fallos, ¿sí? La calidad de servicio, la seguridad y la escalabilidad, ¿sí? Entonces, nuestra red debe ser tolerante a fallos, debe tener la posibilidad de que si es que existe un fallo, pueda recuperarse inmediatamente, que sea escalable, de que pueda extenderse mi red, de que sea segura, de que utilice protocolos de seguridad que me permitan, sobre todo, asegurar que la información no pueda ser descifrada por nadie, ¿no? De que tenga la posibilidad de utilizar calidad de servicio, de que yo tenga la posibilidad de discernir qué tipo de servicios pueden ser, eh, tener prioridad sobre otros. Y esto vamos a ver más adelante. Que sea tolerante a fallos. ¿Qué es lo que nos dice? Que pues nuestra red disminuye el impacto de una falla y limitar la cantidad de dispositivos afectados. Que existe una necesidad de varios caminos o rutas. Si es que se cayó un enlace que yo tengo, pues tenga otro enlace redundante que me permita llegar hacia la red. Que las redes proporcionen redundancia mediante la implementación de una conmutación de paquetes, es decir, utilizando routers que me permitan dar la posibilidad de que si es que hubo algún fallo realmente en mi red, este sea o esta información sea utilizada y me permita pues dar el camino adecuado en el caso de que uno de mis dispositivos pues no está funcionando. Entonces, la redundancia mediante la implementación de una red conmutada nos permite sobre todo dividir el tráfico en paquetes que se enrutan a través de una red y pues nos permite que cada paquete pueda tomar una ruta diferente hacia un destino en el caso de que sucediera algún fallo de nuestra red. Esto no es posible en las redes conmutadas de circuitos que se establecen con elementos dedicados. Entonces es muy importante que se tome en cuenta esto. Las conexiones redundantes permiten usar elementos alternativos o caminos alternativos para un dispositivo y poder enlazarse hacia su destino. Importante la tolerancia a fallos. ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando diseñamos una red? Escalabilidad. ¿De qué sucede cuando quiero expandirme, cuando quiero crecer como tal en mi institución y en mi red? Si aumenté dispositivos, si aumenté una sede, si construí un nuevo piso, si construí un nuevo departamento, si voy a comprar más computadores, si voy a poner un aula nueva en una institución, si aumentaron mis requerimientos de colaboradores, si voy a comprar más impresoras, si voy a implementar un sistema de telefonía IP. Entonces, de que sea fácil expandirse y admitir a nuevos usuarios a que puedan usar aplicaciones sin afectar el rendimiento de mi red, sino que tenga la posibilidad de crecimiento. Y para eso se establece un provisionamiento de un ámbito de redes diseñado al inicio, ¿no? De que yo prospecté de que sí iba a crecer de esta forma mi red. Los diseñadores de red o los administradores de red deben tomar y seguir las normas y protocolos aceptados para poder hacer que nuestras redes sean escalables y de que nos permitan, sobre todo, tener la posibilidad de que nuestras redes tengan una tolerancia a fallas también, tomando en cuenta lo que se vio anteriormente. La calidad de servicio, que es importante. Discernir cuáles van a ser mis servicios que voy a tener en mi red. Voy a tener voz, video, ¿sí? ¿Cuál de ellos tiene más prioridad? ¿Sí? Y de aquí viene lo interesante, ¿no? Si yo defino cuáles servicios tienen más prioridad, de acuerdo a esto, delimito un ancho de banda para que cada uno de ellos utilice y que pues tenga la posibilidad de que no haya cortes en mis videos en vivo, de que no hay interrupciones en las llamadas telefónicas y la calidad de servicio nos permite tener un mecanismo para garantizar la entrega confiable del contenido a todos los usuarios. La implementación de políticas muy importante de calidad de servicio nos permite administrar más fácilmente el tráfico de nuestros datos.
Sí, entonces de aquí viene algo importante. La transmisión de medios necesita una prioridad para mantener la experiencia de usuario ininterrumpida y sin problemas. Se utiliza o se indica que las páginas web tienen menor prioridad, de que la calidad del servicio, el router administra con prioridades que coincidan con el tipo de comunicación y sobre todo con la importancia que mi institución necesita. ¿Sí? Entonces es importante que tomemos en cuenta este tipo de elementos, ¿sí? A la hora de realizar la priorización de nuestros servicios como tal, la calidad de servicio. Entonces nosotros podemos definir mediante políticas institucionales cuál va a ser mi servicio que más prioridad tenga. Si yo creo que la institución, la navegación es prioridad, pues debería establecer la calidad de servicio. Si yo tengo comunicaciones mediante video y creo que debería establecerse una prioridad, pues establezco las comunicaciones de video como prioridad. Yo creo que las llamadas telefónicas son una prioridad, pues debería tener. Entonces, todo esto va relacionado a un elemento que es importante, que es la, las prioridades que tiene la institución o que tiene la organización. Seguridad, que exista seguridad física en nuestros dispositivos para evitar el acceso no autorizado, de que no tengamos cables, no tengamos puertos sin comunicar, ¿sí? De que no tengamos, de que cada vez que haya una conexión de un nuevo dispositivo, este se autentique y se registre en mi red para que esto no cause ningún inconveniente. Evitar el acceso no autorizado mediante software de administración en dichos dispositivos. Y esto va, como les digo, de acuerdo a una permisión, ¿no? Yo debo permitir a dispositivos mediante, si voy a agregar uno nuevo, debería registrarlo en mi red y permitir que mediante el registro de su tarjeta física o su interfaz física, pues yo pueda permitirle que pueda interactuar en mi red, ¿no? De tener una red de invitados en donde solo tengan acceso restringido y cada vez que yo agregue un nuevo dispositivo, estos pues, tengan la posibilidad de, pues, eh, ser registrados. Tres objetivos de seguridad en la red, importante, confidencialidad, importante que los datos no estén disponibles para todos, ¿sí? Que solo estén para los destinatarios, los remitentes y destinatarios, ¿no? Tener integridad, que los datos con los que no, que, bueno, que se verifique y se tenga la garantía de que los datos no hayan sido cambiados en su tránsito y disponibles, que los datos y pues el acceso esté en todo instante y en todo momento por parte de usuarios que han sido autorizados. Sí, importante tomar en cuenta esto. Viene el entorno cambiante de una red. Importante tomar en cuenta esto cuando nosotros estamos realizando la respectiva revisión de sobre todo nuestro entorno, ¿no? Hemos visto que cada vez pues la red va siendo más cambiante, que hemos visto que cada vez necesitamos más requerimientos de ancho de banda, hemos visto que nuestros servicios cada vez necesitan distintos tipos de conexiones, hemos visto que nuestros requerimientos de usuarios cada vez son más requieren más servicios de red y pues aquí viene lo siguiente, ¿no? Lo referente a las nuevas tendencias, es importante que tomemos en cuenta las nuevas tendencias de red para nosotros, sobre todo, identificar algunas funciones que debemos tomar en cuenta. Voy a hacer una pausa un segundito, ¿sí? Por favor.
Esto vamos a continuar. Bueno, nuevas tendencias. Entonces nosotros tenemos distintos tipos de nuevas tendencias. Hoy en día, pues el hardware que ha incrementado, sobre todo los servicios, el uso de dispositivos nuevos, nos van a permitir tener una mayor difusión de la red como tal. Y una de las funciones es que la red se debe ajustar, sobre todo para cada uno de los elementos que nosotros tenemos, a las nuevas tecnologías, a los usuarios y a los nuevos servicios que se pueden lanzar de manera constante en nuestra red. Entonces, nuestra red debe tener esa posibilidad de adaptarse a las nuevas tendencias. Como tal, pues lo son los dispositivos inalámbricos como los teléfonos inteligentes, las tablets, tenemos smartwatch, tenemos televisores inteligentes. Hablamos también de hoy del Internet de las cosas, en donde dispositivos como microondas, refrigeradores, lavadoras, cocinas, como luces, alarmas, cámaras, pueden convivir sobre una misma red. Entonces, este tipo de elementos hace que las tendencias de red afecten a las organizaciones y a los consumidores. Entre ellos, sobre todo algo muy interesante, ¿no? El BYOD que tenemos aquí, que extraiga su propio dispositivo, la colaboración en línea, comunicaciones en video, computación en la nube, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos son elementos que van a ir estableciéndose y las organizaciones van a cada vez a ir utilizando para poder trabajar con dichos elementos, ¿no? Hoy en día la colaboración en línea en donde pues no necesariamente pues tengo que estar ahí editando un archivo, sino varias personas pueden hacerlo. Las comunicaciones de video, videollamadas, comunicación en la nube, guardar información sin tener que estarme preocupando de que esté en mi computador o si se dañó mi computador o si tengo una memoria disponible, un pendrive, sino todo esté disponible en la nube. Entonces traiga su propio dispositivo BioD. Es una de las tendencias hoy en día y que es importante como, o sobre todo una tendencia mundial que permite a los usuarios utilizar sus propios dispositivos para proporcionar una mayor flexibilidad al uso de servicios que yo tengo en mi red. Entonces, esta tecnología BioD permite a los usuarios finales tener la libertad de utilizar herramientas personales para comunicarse, acceder a información mediante los siguientes dispositivos, tales como computadoras portátiles, netbooks, tablets, smartphones, lectores de libros electrónicos. Y todo este tipo de elementos nos va a permitir sobre todo tener la posibilidad de que yo pueda conectarme desde mi dispositivo a una red y poder utilizar los servicios de una misma, ¿no? De la misma, ¿no? Entonces es importante que los dispositivos, pues, o más bien dicho, que la red tenga la posibilidad de que los dispositivos o más bien dicho, los dispositivos puedan conectarse a la red y puedan adaptarse a dichos elementos. Entonces es importante esto, ¿no? Entonces, importante que nosotros, mediante el uso de dichos dispositivos, utilicemos la información sin necesidad de tener que modificar mi red, ¿no? Sino que mi red pueda dar el servicio adecuado, ¿no? Entonces, eso tomar en cuenta cuando utilicemos este tipo de elementos, ¿no? Ok, tenemos también la posibilidad de utilizar la colaboración en línea. Y para la colaboración en línea es importante que las personas puedan utilizar, sobre todo, herramientas bajo una misma red y que pues nos permitan, sobre todo, utilizar y trabajar varias personas sobre el mismo proyecto. Utilizar herramientas como hay una que tiene Cisco, que es Cisco Webex. Podemos utilizar herramientas como Google Docs, ¿sí? Office 365, herramientas que nos permitan a usuarios trabajar de forma colaborativa, interactuar, lograr y poder trabajar sobre un mismo proyecto. Entonces es importante que este tipo de elementos nos permita dar a las empresas una alta prioridad para la educación sobre todo, ¿no? Y herramientas como estas son factibles y son utilizadas hoy en día y nuestra red y la tendencia es a utilizarlas, ¿no? Que yo no tenga que estar instalando software
en un computador, sino que pueda utilizar mediante un navegador, mediante mi dispositivo móvil y pueda utilizar o editar un documento, pueda generar un proyecto, pueda generar un correo electrónico, pueda utilizar herramientas o tareas de que otras personas puedan utilizar y sobre todo también puedan tener la posibilidad de revisar y supervisar, ¿no? Entonces la colaboración en línea es algo que hoy en día se está dando bastante a gran escala y pues sobre todo el uso de tecnologías, el uso de dispositivos, del uso de, de navegadores, del uso de aplicaciones, van a permitir a converger en esto, ¿no? Al uso de la colaboración en línea. La comunicación en video, muy importante. La comunicación en video hoy en día es muy crucial y sobre todo en elementos y cuando nosotros queremos utilizar para la capacitación de varias personas o reuniones de instituciones utilizando telepresencia, que pues hoy en día nos permiten dar a la posibilidad de que no se realicen viajes, de que exista la posibilidad de que las reuniones se realicen en un espacio virtual y pues obviamente todos utilizando nuestros dispositivos como cámaras web y podamos vernos en telepresencia, ¿no? Hoy en día, pues para el uso de videoconferencias en la educación es muy utilizado, ¿sí? Las videoconferencias o el video bajo demanda, también importante, que nos permitan transformar día a día las experiencias como tal de nuestros clientes, ¿no? Sin necesidad de tener que ir a o viajar para poder realizar este tipo de elementos, ¿no? La computación en la nube, muy importante. La computación en la nube nos va a permitir, eh, sobre todo, tener elementos como almacenamiento en la nube, ¿no? Y no solo parte de almacenar archivos es la nube, ¿no? La nube también puede tener la computación en la nube. Como se puede indicar, la computación en la nube nos permite tener procesamiento de aplicaciones, nos permite tener servicios de salud, servicios de gobierno, nos permite tener medios de comunicación. Entonces la computación en la nube no solo es el almacenamiento en la nube, es parte de, el almacenamiento en la nube es parte de la computación en la nube. La computación en la nube es una tendencia que hoy que se está usando mucho y el objetivo de la computación en la nube es no tener servidores físicos, no tener servidores de mi institución, sino tener la posibilidad de que yo pueda guardar esa información en empresas especializadas en este, en esta rama, ¿no? Y pues mediante la nube pueda acceder a aplicaciones, edición de fotografías, pueda acceder a empresas a ampliar sus funcionalidades, tener sistemas en la nube, ¿sí? Que pueda hacer negocios en la nube, que pueda tener empresas que permitan la venta de distintos productos en la nube, que tenga la posibilidad de acceder a centros de datos y puedan tener o acceder a servicios como estos, ¿no? Esto de la computación en la nube abarata mucho los costos. Empresas que se dedican a proveer servicios como tal de la nube van a permitir que pues este tipo de empresas o empresas que sean pequeñas pueden acceder a sus servicios sin necesidad de tener que estar pagando o costeando muchos o tener que estar pagando demasiado, ¿no? Entonces es importante que la computación en la nube permita como tal realizar este tipo de elementos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta en la computación en la nube, en la computación en la nube, que nosotros podemos crear distintos tipos de entornos, ¿sí? Como tal, que nos van a permitir tener, tener la posibilidad de que tengamos servicios personalizados, ¿no? Empresas como tal de gobierno utilizan mucho pues para su almacenamiento, para su proceso.
salud se utiliza mucho para poder realizar algunos tipos de servicios o elementos utilizados, telemedicina como tal. ¿Sí? Entonces es importante que tomemos en cuenta esto de la computación en la nube. 4 tipos de nubes que podemos encontrarnos en la computación en la nube. Las nubes públicas, ¿sí? Servicios que ponen a disposición al público en general bajo un modelo de pago por uso de forma gratuita. Nubes privadas para servicios a organizaciones para guardar su información privado u organizacional. Pueden encontrarse entidades de gobiernos. Nubes híbridas compuestas por 2 o más tipos de nubes y, por ejemplo, una mitad personalizada, una mitad pública, y que tienen el mismo objeto, ¿no? Dar el servicio bajo una misma arquitectura. Y pues, sobre todo las nubes personalizadas que me van a permitir, pues, tener más de un servicio a la vez, ¿no? Las tendencias tecnológicas en el hogar. Las tendencias tecnológicas en el hogar, hoy nos damos cuenta que pues nosotros podemos tener la posibilidad de tener autos inteligentes, autos que tengan sobre todo la posibilidad de que permitan tener piloto automático y sobre todo permitan tener, sean autónomos a la hora de conducirse, ¿no? Servicios de nosotros podemos tener servicios en nuestros celulares donde podemos controlar nuestro auto, donde podemos controlar los servicios de mi casa, las luces que tenemos en el hogar. Hoy en día, pues todo ese tipo de cosas está teniendo una tendencia bastante grande para poder utilizar, y todos estos servicios se encuentran en la nube, ¿no? Empresas permiten almacenar toda la información y gestionar toda la información, ya sea de forma pública o de hecho privada también, a la hora de tener nosotros privacidad en la nube. Y pues el uso de el Internet de las cosas, ¿sí? Es importante tomar en cuenta, ¿no? Aquí, como nos dice la tecnología del hogar inteligente es una tendencia al alza y permite la tecnología y se integre dispositivos que utilizan a diario y lo permite para que se interconecten con otros dispositivos, ¿no? Los hornos podrían reconocer cuando cocinar una comida para usted mediante comunicación por su calendario, saber la hora en que se tiene programado regresar a la casa. Importante, ¿no? Esto va relacionado al Internet de las cosas y sobre todo a los usos de la nube. La nube como tal va a permitir el procesamiento y sobre todo el almacenamiento de toda esta información, calendarios, sobre todo información personal, información de dispositivos, información de programación que yo escoja, ¿no? Entonces es importante que las tendencias tecnológicas en el hogar se tomen en cuenta a la hora de realizar todo tipo de servicios, ¿no? Es importante también tomar en cuenta los aspectos de seguridad y más adelante vamos a hablar de estos aspectos de seguridad. Las redes por línea eléctrica, hoy en día se está dando mucho este elemento y no es necesario pues utilizar o cablear para poder utilizar un dispositivo, sino tranquilamente yo puedo utilizar conectando a la línea, al, al, al a la energía eléctrica y pues tranquilamente puede usar, ¿no? Entonces, los dispositivos se conectan a una LAN por la red de datos y las comunicaciones inalámbricas son una opción viable. O también utilizar un adaptador de línea eléctrica y los dispositivos pueden usar el toma corriente para envío de datos, ¿no? Esto es bastante interesante. Hay dispositivos que me permiten establecer o ingresar la información o transmitir información mediante enlaces eléctricos, ¿no? Entonces, todo este tipo de elementos nos permite hacer ese tipo de cosas y sobre todo la transmisión de la información, ¿no? Entonces, estas son tendencias que hoy en día se están dando y pues el uso de este tipo de tecnologías lo que hace es facilitar la infraestructura, ¿ya? Ya no necesito estar teniendo que pasar cable por toda mi casa para poder interconectarme con dispositivos. Lo puedo hacer mediante la línea eléctrica o pues los enlaces inalámbricos, ¿no? Entonces, muy importante este tipo de cosas, ¿no? Que nos van a permitir tener alternativas y sobre todo facilitar a la hora de establecer una arquitectura, a la hora de establecer distintos elementos como son la conectividad y los servicios que quiero establecer en un hogar. El ancho de banda inalámbrico, muy importante.
Esto hoy en día, pues el ancho de banda inalámbrico, pues hoy en día se ha convertido en algo bastante importante en nuestros hogares. Todo mundo pues utiliza dispositivos inalámbricos como celulares, como dispositivos como smartphones, tablets, teléfonos inteligentes, eh, dispositivos que requieren conexión a la red, el Internet de las cosas. Y por eso es importante que nosotros dispongamos de una opción inalámbrica que utiliza para conectar hogares en las empresas, hogares mediante las empresas proveedoras de Internet. Los proveedores nos permiten encontrar entornos rurales y pues mediante un ISP conecta a sus suscriptores mediante puntos de acceso. Entonces, los suscriptores por lo general crean un servicio de ancho de banda inalámbrico para hogares, sí, sin tener que pues utilizar un cable o conectar un cable de proveedor de servicios, ¿no? Mediante un ancho de banda inalámbrico. Este tipo de soluciones nos permite sobre todo la utilización o la solución de hogar a pequeñas empresas o pues hogares también, ¿no? Se utiliza la misma tecnología de la red celular y se utiliza un smartphone, ¿no? Se instala una antena fuera del hogar y proporciona conectividad inalámbrica por cable o dispositivos de hogar. Este tipo de elementos es muy importante, ¿no? Hoy en día, pues, donde el uso de la conectividad inalámbrica es masivo, de hecho se podría decir, ya que nosotros utilizamos celulares, utilizamos tablets, y nos damos cuenta que en nuestros celulares no tenemos puertos de, para conectar un cable de red, ¿no? Sería algo ilógico, ¿no? Pues imagínense todo el mundo utilizando un celular conectado a un cable de red y sin poderse mover. La movilidad es lo que ha hecho la evolución de este tipo de servicios y sobre todo a que pues nosotros tengamos este tipo de tecnologías inalámbricas y que se puedan brindar a distintos tipos de sectores. Aquí vemos las amenazas de seguridad. Siempre es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. El hecho de utilizar una red inalámbrica, el hecho de utilizar una red Wi-Fi, el hecho de utilizar una red celular, implica una amenaza de seguridad. La seguridad de la red es fundamental y siempre es importante a la hora de utilizar o utilizar o implementar una red, tener en cuenta el entorno de los datos que quiero proteger, ¿sí? Sobre todo los datos personales que se requieren proteger es importante. La calidad de servicio, sobre todo, y que pues no exista ningún tipo de amenaza. Podemos tener dos tipos de amenazas, amenazas externas que vienen de Internet y amenazas internas que pues provienen de nuestra misma red. Entonces, importante los factores a tomar en cuenta, importante las herramientas y técnicas que nosotros utilicemos para proteger los datos y mitigar amenazas cuando éstas sucedan. Sobre todo cuando nosotros nos encontremos en un entorno de nuestra red. Entonces es importante a la hora de nosotros implementar una red o a la hora de nosotros utilizar un servicio, que nuestros servicios se vean protegidos. Si tenemos un computador personal, que dicho computador personal pues tenga un determinado antivirus y un firewall activado, ¿sí? Que nuestra red de datos, pues de nuestros routers inalámbricos puedan tener la capacidad de darnos la posibilidad de establecer un firewall de seguridad para quienes traten de conectarse, ¿sí? Establecer contraseñas seguras, establecer accesos a quienes deba permitir, ¿no? Entonces, entre las amenazas de seguridad podemos tener amenazas externas, en las cuales tenemos virus, gusanos, caballos de Troya, spyware, adware. Adware se refiere mucho al, al software que se instala para mostrarnos eh, sobre todo anuncios, ataques eh, de anuncios, spyware, virus que se encuentran metidos para mostrarnos o sobre todo para robar información, ataques de día cero, también llamados ataques de hora cero, ataques de hackers, ataques de negación del servicio, en donde no podemos acceder a ningún tipo de servicio y pues obviamente esto pues a su vez puede ser generado con una segunda intención, ¿no? Al no tener servicio, pues la gente se preocupa por
tratar de reactivar el servicio y pues por otro lado están robando información, ¿no? Ataques de intercepción o robo de datos, o suplantación de identidad, que es algo que se da muy, muy a menudo, sobre todo en el uso de páginas que utilizan phishing de datos para suplantar, sobre todo páginas reales, y que pues lo único que hacen es robar información y claves, ¿no? Eso viene a su vez pues con información de los bancos, cuando envían información de que se ha perdido su cuenta o que su cuenta de PayPal ha querido ser accedida, que bueno, que revise su cuenta o su cuenta de Apple o su cuenta de Google o su tarjeta de crédito, todo ese tipo de cosas pues hay que tener mucho en cuenta, ¿no? El robo de identidad, pues hoy en día el robo de identidad es muy, muy común. Entonces hay que tomar en cuenta. Y las amenazas internas, ya sea de forma intencional o pues alguien trate de robar o comprometer la mayor cantidad de infracciones de seguridad con las estrategias de BioD y servicios corporativos son más vulnerables, ¿no? Recordemos que yo llevo un celular y puedo conectarme sin ningún tipo de restricción. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tomar en cuenta. Las restricciones hay que tomarlas en cuenta. Las restricciones hay que verificarlas. Las restricciones hay que, sobre todo, tener una política que nos permita, sobre todo, la inclusión de elementos como el registro de nuevos computadores, el registro de invitados, el registro de redes de invitados para que nadie pueda acceder a servicios, sobre todo de mis redes o mis datos que tengo en mi institución. Es importante tomar en cuenta los ataques y sobre todo este tipo de amenazas, ¿no? Con un firewall podemos controlar todo esto y un antivirus podemos controlar las amenazas externas, pero las amenazas internas es un poco más complejo y sobre todo hay que tener una política establecida del uso de recursos internos. ¿Qué soluciones tenemos de seguridad? Implementarse varias capas, utilizar una solución de seguridad como componentes de seguridad en la red, oficinas para red de oficinas en el hogar o de pequeñas oficinas. Debe instalar un software antivirus, lo que les había dicho, anti-spyware en los terminales, un filtrado de firewall para poder bloquear accesos. Y esto pues nos va a ayudar a mitigar sobre todo los distintos tipos de elementos eh, sospechosos o amenazas que podían presentarse. Es importante, pues, adelantarse a este tipo de cosas, ¿no? O sea, tener, pues, la precaución de que estos antivirus, de que los firewalls estén activos, de que los antivirus estén actualizados, de que los anti-spyware también estén actualizados, que, pues, tener, sobre todo, algo muy importante. Para tener un firewall y para tener todo este tipo de antivirus y todo eso, es importante lo que les había dicho, la política de seguridad. La institución debe tener una política de seguridad en la que yo pueda definir qué sucedería cuando alguien no registró sus servicios, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto. ¿Qué soluciones más tenemos para las redes grandes? Sistema de firewall dedicado para proporcionar funcionalidades. Hay firewall de software, hay firewall de hardware. Tenemos listas de acceso. Esto se puede configurar en un router, las listas de acceso para el tráfico, es decir, quiénes tienen posibilidad, qué sucede cuando voy a acceder, desde dónde voy a acceder, ¿sí? ¿Quién puede acceder? Sistemas de prevención de intrusiones para amenazas que, o sospecho de amenazas como ataques de día cero. Redes privadas virtuales para proporcionar un acceso seguro a los trabajadores que trabajan desde sus casas o remotas y que con eso pues nosotros no tengamos la posibilidad de que existan elementos como el robo de información, ¿no? Entonces, redes privadas virtuales se puede crear y los VPNs nos permiten trabajar como si estuviera trabajando de forma local en vía remota, ¿no? Entonces, ahí se crea un canal exclusivo encriptado con información, de hecho, información, información local y remota para que esta, pues, de un lado a otro, pues, pueda trabajar en un medio seguro, un canal seguro. Cisco o la arquitectura de red, Cisco Network Architecture, para que las redes funcionen, dice, y admitan una manera eficaz de conexiones.
personas y dispositivos en un entorno convergente. Ojo, hablando de un entorno convergente, que todos trabajan bajo un mismo medio, con una variedad de medios. La red se debe crear sobre la base de arquitectura estándar. Importante. La red se refiere a los dispositivos, conexiones y productos que integren a partir de tecnologías y aplicaciones necesarias. La base de todas las arquitecturas de red, incluida Internet, son los routers y los switches. Importante, siempre es importante. Cisco utiliza una arquitectura de red bastante robusta y obviamente el uso de, de, de dispositivos de red locales de última milla, de protección como tal de Cisco, nos va a permitir tener una arquitectura, sobre todo incluida el Internet y los routers y los switches, que sea convergente, que tenga la posibilidad de escalar y tener una red segura basada en un estándar, ¿no? Cisco se apega mucho a los estándares y esto es importante a la hora de nosotros utilizar una red de datos o una arquitectura muy convergente, ¿no? Aquí en Cisco se habla mucho de la certificación. Esto pues un poco va a cambiar con la versión 7, que se le explicará pues a su tiempo, pero la arquitectura de Cisco basada en el CCN y el CCNA nos permite tener desde un nivel básico un asociado, un profesional, un experto y un arquitecto que nos van a permitir pues tener un nivel muy eficiente y sobre todo una certificación internacional que sobre todo va a permitir dar la posibilidad y dar soporte para el uso de dicho recursos, ¿no? Vamos a ver el resumen del capítulo de todo lo que vimos y un poco ir enunciando algunos de los aspectos importantes, ¿no? Tenemos aquí un video bastante interesante de los guerreros de la red. Vamos a ver si es que se nos abre para poder visualizar. He came with a message, with a protocol, all his own. Vamos a repetir el video. Un segundito que parece que no se visualizó. With a message, with a protocol, all his own. Es un video bastante interesante, ¿no? He came with a message. Ok, es importante tomar en cuenta sobre todo esto de que somos los guerreros de la red, ¿no? Y eh, bueno, vamos a continuar y sobre todo tomar en cuenta la importancia que las redes tienen en nuestros días y hoy en día el aumento de dispositivos cada vez es más grande. El Internet es una fuente de impacto en nuestras vidas. El Internet o la red
que utilizamos día a día, pues es algo que se convirtió en parte de nuestras vidas. La red puede constar de 2 dispositivos y ser tan grande como Internet y consta de millones de dispositivos, ¿no? La infraestructura de red de la plataforma que da soporte a la red debe ser tolerante a fallas, escalable, exigente con la calidad y segura. Muy importante esto a tomar en cuenta, ¿sí? En conclusión, pues podríamos decir que se explicó la forma en que se utilizan las redes en la vida cotidiana, ¿sí? Cómo ellas impactan en nuestra vida. Se explicó las topologías de dispositivos que se conectan en una red pequeña a una empresa mediana. Se explicó las características básicas de la comunicación en una pequeña y mediana empresa. Se explicó las tendencias y cómo afectan el uso en las redes pequeñas o de medianas empresas, ¿no? Ok, eso es lo que teníamos por material. Voy a revisar la parte de contenidos y explicar la parte de los laboratorios y talleres que ustedes tienen que hacer y dónde se encuentra la información del campus virtual para que sobre todo esto quede claro a la hora de utilizar dichos servicios. Voy a compartir la pantalla del campus virtual para que podamos nosotros tener una idea de cómo vamos a trabajar. Sí, primero vamos a revisar el inicio. Aquí va a estar mi correo electrónico y ya les voy a colocar, una vez que ya tenga el horario, voy a colocar el horario de tutorías presenciales para cada paralelo, el horario de tutorías académicas para cada paralelo, ¿sí? También voy a indicarles, aquí estará ya la presentación de la asignatura, el sílabo de la asignatura, algo muy importante a tomar en cuenta. El sílabo nos permite tener la planificación y los contenidos de lo que se va a ver semana a semana. Como ven, nosotros vimos la parte de redes de hoy, configuración de las redes de hoy, y pues vimos algunos elementos bastante interesantes e importantes. Sí, tenemos también que tomar en cuenta las principales actividades de cada semana. Aquí van a estar especificadas las actividades de cada semana, ¿sí? Entonces, en la semana 1, pues dice que vamos a ver las redes de hoy, el capítulo que vimos ahora, ¿sí? Y las 16 semanas están planificadas de forma específica con actividades autónomas y actividades en el aula, ¿sí? Vamos a ver también la parte de material de apoyo que tenemos aquí. Importante revisar. La presentación del tutor, si desean revisar, también está aquí la presentación por parte mía. Además, también vamos a ver una pestaña de diagnóstico en donde se les indicará, pues, el diagnóstico, en la inducción con diapositivas, cómo ingresar al NEDACAT, ¿sí? Es importante que aquí se haga un examen este examen que dice no es examen, es un test de estilos de aprendizaje, no tiene fecha, no tiene calificación y sí es importante que lo hagan. Un poco de esto me va a servir como retroalimentación para poder mejorar o realizar mejor contenido para ustedes como tal. Cada uno tiene su distinto estilo de aprendizaje. En la evaluación, pues una vez que ya ingresemos todos al NEDACAD, ya se les indicaría y se les especificaría el momento que tengamos la clase y creados los usuarios, pues que ustedes pueden dar un examen o tienen que dar, más bien dicho, un examen de pretest, que significa un diagnóstico de conocimientos previos para saber cómo están en la parte de conocimientos de red y poder tener también un comienzo de sus conocimientos previos, ¿sí? Eso es importante y esto pues se lo hace al inicio del curso, ¿no? Entonces, importante en la semana de diagnóstico, pues que tenemos este tipo de elementos, revisar los estilos de aprendizaje, ¿sí? En la semana de inicio, también revisar la parte de contactos y sobre todo la parte el horario de tutorías, ¿no? Los materiales de apoyo, muy importante, los comandos de configuración de equipo Cisco, esto es importante. Si ustedes revisan esta información, los comandos que nos aparecen aquí,
nos aparecen todos los comandos disponibles y esto es una especie de resumen que nosotros podemos tener para el uso de nuestras prácticas y laboratorios, ¿no? Este es un manual bastante interesante y sobre todo bastante útil de primera mano que lo podrían tener a la hora de realizar cualquier tipo de configuración. Fíjense, aquí está un manual bastante completo de todas las configuraciones, ¿sí? Aquí también tenemos el hiperterminal en caso de que necesiten utilizar. Y vamos a la semana 1 para explicar un poco las actividades y lo que hay que hacer. En la semana 1, pues vamos a toparnos con las diapositivas que acabamos de ver ahora, los servicios de la nube, ¿sí? Aquí hay un elemento que nos permite realizar un tipo de servicio que utilizamos en la nube. Es de hecho una pregunta, una actividad que va a estar activa para que puedan revisarlo, ¿sí? Van a estar un foro, importante revisar el foro, ¿sí? En el caso de que realice los elementos de preguntas o cualquier elemento que necesite ser resuelto, pues utilice el foro y compartir con sus compañeros una interacción mediante esta herramienta para poder realizar cualquier duda, ¿sí? Que podamos tener. Y aquí vienen los laboratorios, ¿no? Aquí dice los laboratorios, donde este laboratorio 1, donde habíamos visto en algunos casos donde se hacía la investigación de las herramientas de colaboración, ¿sí? Aquí hay un packet tracer para la navegación. Aquí hay archivos PDF y archivos PKA que se utilizarían con el packet tracer. Que eso pues se les enseñaría a su tiempo cómo utilizarlos y cómo utilizar la herramienta Cisco Packet Tracer, ¿no? Entonces estos laboratorios serían los referentes del capítulo 1 y los cuales tienen que ser entregados en el laboratorio correspondiente, ¿no? De igual forma, el momento que tengamos la semana 1, también se va a activar una evaluación que obviamente es del capítulo 1 de Cisco y esto se lo hará a su tiempo con el objetivo de que ustedes puedan responder y obviamente esto es ya con la plataforma de certificación de Cisco para que se pueda sobre todo revisarla y evaluar la información sobre el módulo que se recibe, que se revisó, ¿sí? Entonces, importante, en el campus virtual va a estar organizado de esta forma. Algo también importante es indicarles que pues nosotros vamos a tener en la semana 7 un refuerzo académico en donde se realizará una clase de refuerzo con objetivos y con una tarea en específica y pues en la semana 8 vendría a ser la evaluación parcial. En la semana 8 pues tendría como evaluación parcial los contenidos que van desde la semana 1 hasta la semana 6, ¿sí? Y pues de igual forma la evaluación final sería desde la semana 1 hasta la semana 16. Esto es importante tomar en cuenta. Importante también tomar en cuenta que la interacción en el campus virtual va a ser revisada por cada uno de los tutores para que revisar sobre cada uno de las tareas que se realizan. Las tareas se realizan en una determinada fecha, ¿sí? No hay ningún tipo de postergación o máximo, si revisamos la fecha, se puede realizar o entregar en una fecha, en una hora y fecha predeterminada. Importante tomar en cuenta esto. Tienen como 6 días para la realización de la misma. Tienen que entregar en el tiempo asignado. Por lo general se está activando alrededor de 3 días más después de la fecha de entrega como periodo máximo, fecha límite. De ahí no se va a realizar ningún tipo de modificación de fechas. Por favor, así es que de eso también depende la calificación. Si entregan a tiempo, tendrán la calificación que se les indica y si no, pues irá reduciendo de acuerdo al número o días que se entregan de forma tardía. Por favor, entonces estoy para cualquier duda. Recuerden mi correo electrónico
es hrcalde@uirrael.edu.be. De igual forma, mediante el campus virtual también pueden realizar cualquier inquietud utilizando ya sea los foros, hay un foro de cafetería en el inicio, un espacio sobre todo para distraernos, no necesariamente va a ser un foro en el cual van a escribir algo relacionado a la materia, puede ser un foro para distraer o distensionarnos un poco de lo que es las clases, un foro en el cual pueden participar todos y es importante que pues lo utilicen. El foro novedades sí va a ser en caso de que exista alguna novedad y pues algún chat que se programaría en el caso de que esto lo amerite. Importante tomar en cuenta todas las actividades que vamos realizando en el campus virtual, ¿sí? Importante sobre todo a la hora de utilizar los contenidos que tenemos. Eso pues sería todo y pues estaría eh, finalizando la conferencia y pues nos veríamos en una siguiente ocasión. Pues agradezco pues su revisión y sobre todo la revisión de este material y sobre todo la revisión del material que tiene el campus virtual y pues nos estaremos viendo en una próxima sesión. Que pasen bien. Hasta la próxima sesión.